Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar. Lo importante es que ya tenemos a nuestros panelistas del día de hoy en nuestro conversatorio Cómo construir comunidad en Los Ángeles. Ahora sí los veo a todos. Saludos. Algunos de ustedes que no han dado seguimiento a esta serie de conversatorios forman parte de una serie que se llama De víctimas a protagonistas, la comunidad mexicana en Los Ángeles. Nuestro primer conversatorio fue sobre los californianos, su historia, y se llevó a cabo el pasado 20 de febrero. El segundo fue Españoles y Mexicanos, el encuentro continúa, y lo hicimos el 23 de abril. Y hoy estamos celebrando el conversatorio número 3, que es Cómo construir comunidad en Los Ángeles. Esta es una serie de 5 conversatorios. El próximo será el 25 de junio. Terminaremos con el 23 de julio con los angelinos en el siglo XXI. El día de hoy, en el tema de cómo construir comunidad en Los Ángeles, tenemos como panelistas a 3 miembros de la comunidad angelina que tienen diversas historias de cómo son parte de esta comunidad. Lo que quisimos desde el consulado es escuchar diferentes voces para ver de qué manera podemos ir dilucidando cómo se puede construir comunidad en esta gran ciudad. La primer panelista es Yareli Arizmendi. Ella es una destacada actriz, escritora y productora. Entre otros papeles, se le recuerda por haber interpretado a Rosaura en aquella película que se llamaba Como agua para chocolate, y como Lila Rodríguez en la película Un día sin mexicanos. En Haciendo visible lo invisible, en una plática de TED Talk, cuenta cómo surgió Un día sin mexicanos. También tenemos a Javier Martínez, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos del capítulo de Los Ángeles. Y además es fundador y director general de una empresa que se llama Martínez Brands, dedicada a la importación y comercialización de bebidas alcohólicas en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Y por último, tenemos a Cisco Pinedo, que es director de Cisco Brothers y Cisco Home, empresas que combinan el diseño de muebles y el uso de materiales sustentables. Y además, por su liderazgo cívico, ha sido reconocido por Rebuild LA y la oficina del alcalde de Los Ángeles. Los 3 tienen distintas trayectorias y bueno, voy a comenzar con hacerle una pregunta a Yareli Arizmendi para empezar esta conversación. Yareli, ¿cómo explicas que hablemos de una comunidad mexicana en Los Ángeles tan importante, la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México en el exterior, y este peso específico, el número de la población, no se traduce en una defensa eficiente de sus derechos y en una presencia como mexicanos en este país y en Los Ángeles? Prueba de ello es que, entre otros muchos ejemplos, el día de ayer estuve con una miembro de la Junta del circuito de colegios de Los Ángeles, y ella es la tercera en 155 años, la tercera latina. ¿Por qué no hay más latinos representando a latinos? Bueno, es muy vasta esta pregunta y la vamos a tratar de responder, yo creo. Muchísimo gusto estar con ustedes y en esta plática, y como dijiste, vamos a realmente hablar lo que no se habla cuando hablamos formal y oficialmente. Así es. Tenemos que decir todas las dudas, lo que observamos, lo que nos duele, lo que creativamente pensamos puede funcionar, porque si no, no vamos a llegar a una solución. Y una de las cosas a las que volvemos siempre es que como mexicanos
siento que nos hemos creído lo que dicen de nosotros. Y en el otro conservatorio de españoles y mexicanos se mencionaba esta idea de que si no nos reconciliamos nosotros con quiénes somos nosotros, o sea, los mexicanos, ¿me entiendes? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué fuerza venimos? ¿Me entiendes? Y de que no somos menos. Entonces, alguien más va a escribir nuestra historia. Y cuando lo escriban, nos van a dar un papelito chiquitito en la historia y errado. Entonces, siento que ese es el problema, que de alguna manera en Los Ángeles y definitivamente con Estados Unidos, porque ese es como el vecino grandote que siempre nos aplasta diciéndonos que no valemos, de alguna manera, cuando llegamos acá nos hacemos chiquitos, ¿me entiendes? Y siento que no sé cómo, no sé exacto, como no tengo la fórmula de cómo le vamos a hacer para que todos caminemos con la cabeza muy en alto, pero creo que la historia, o sea, realmente referirnos de regreso a la historia y de qué estamos hechos y contarla y contarla y contarla y que haya encontrones, porque no es realmente una historia, pero sí como que realmente querernos a nosotros y aceptarnos a nosotros y decir, valemos mucho la pena y venimos de una cultura tan, tan rica que tenemos dónde pararnos fuerte y exigir nuestros derechos y cumplir nuestras responsabilidades, porque si vas a pertenecer a una comunidad, hay derechos y hay responsabilidades, ¿no? Y entonces, yo no sé, o sea, siento que un poquito tenemos que revisar de dónde venimos y de qué estamos hechos para poder tener esa fuerza que nos falta. Porque a veces hay quien llega, bueno, dicen que llegan solitos y se hacen solitos, pero yo no creo que nadie en este mundo camina solo. Desde chiquito alguien te recibió, ¿no? Si no, no estarías aquí. Entonces, pues por un lado creo que, no sé, esa agachadez es un problema. Y mira que yo soy mexicana y soy cubana, porque mi madre es cubana. Entonces yo lo vivo en mí. Veo la diferencia de quién está contestando y quién está reaccionando a las cosas. Y yo me acuerdo en México, me decían, ay, pero tú tienes siempre opiniones muy fuertes y hablas muy fuerte. Yo no sentía que fuera muy fuerte. Cuando fui a Cuba, yo dije, ay, esta gente, Dios mío, pero ¿cómo habla así? O sea, no dice ni por favor, ni ahí va, ¿no? O sea, y dije, wow, es que son diferentes formas de estar en el mundo, de creer que tú tienes derecho de estar en el mundo. Y eso nos falta como mexicanos, me falta como mexicana. Y como he caminado con esto un rato, trato de acordarme cuando tengo que exigir lo que me toca. Pero bueno, eso es para abrir la conversación. Sí, claro. Y Yareli, ¿tú desde hace cuántos años estás en Los Ángeles? Yo tengo una historia un poco extraña porque llegué a los 14 años a Kansas, a un internado, hice preparatoria high school en Kansas y realmente pues, llegar al Midwest de Estados Unidos es llegar a sus entrañas, ¿no? Yo fui muy feliz ahí, llegué hablando inglés, o sea, no, y llegué solita, no llegué con mi familia, sino me mandaron para allá. Y llegué a San Diego en 1982, entonces ya llevo pues, casi, no sé si ya son 40 años, pero casi en Estados Unidos. Y en Los Ángeles, llegué a Los Ángeles en 94. Sí, ya con Sergio, casada, después de Cómo va para el chocolate. ¿Y cuál sería uno de los instrumentos que te ayudó a navegar el sistema en Estados Unidos como inmigrante? Wow, uno, yo no tenía, estuve muy involucrada con el teatro chicano, con todo lo que era el Mexican American, ¿me entiendes? Versus, ¿no? El Mexican. De acuerdo que yo venía de Kansas, entonces de pronto llego a San Diego y digo, ¿qué onda? ¿No era Estados Unidos? Porque veo a muchos mexicanos y me dicen, pues sí, pues es que Tijuana está ahí. Digo, sí, pero ellos son tijuanenses y esos no son los que veo acá. Veo como muchos mexicanos. ¿Qué pasa, no? Y entonces te vas dando cuenta de, wow, aquí hay una historia que no es la que me habían contado de Estados Unidos, ¿no? Para empezar.
de pronto, pues sí me involucré mucho con el movimiento chicano en teatro, con Luis Valdés, con todo esto. Y también al conocerlos tanto a ellos, dije, bueno, ¿y yo de qué estoy hecha? Yo soy, o sea, tengo una seguridad de saber que mi país es mi país. O sea, yo soy mexicana, yo vengo de México. ¿Entiendes? No me van a decir que soy de segunda, gringa de segunda. ¿Sabes qué? Yo ni gringa soy. Soy mexicana y sí hablo inglés y te sorprende mucho que hable inglés también y entonces ya no sabes qué hacer conmigo porque no tengo acento, porque aparte de todo soy actriz, entonces juego todo el tiempo a que hablo de una manera y hablo la otra y entonces ya no sabes, ¿no? Entonces te estoy pidiendo que hables conmigo como persona. Entonces yo jugaba mucho a entender a esta cosa que tiene el chicano, que sí tiene, o sea, lo han hecho sentir mal desde que nació, ¿me entiendes? Desde que tú no eres parte de aquí. Entonces, le tengo, o sea, sí le tengo cariño y le tengo compasión y a veces son muy rudos, porque han sido rudos conmigo también, cuando se acuerdan que, no, pero ella no es de nosotros, ¿eh? Ella es mexicana, que pasó después de Cómo va para chocolate. Entonces, de repente fue así de, claro, es que ella no es de acá, ¿no? O sea, es como me hicieron un poquito al lado, o sea, pero bueno. Entonces, Pero de entonces alguna dirías manera creo que que eso fue el idioma fue un instrumento clave, importante. clave. Creo que es una cosa clave y eso, o sea, los ingleses lo tienen muy bien armado. Tú te acuerdas que ellos tienen el acento, pero al centavo. O sea, si tú dices la es así, oh, claro, tú no eres de esta esquina, tú eres de por allá, de no sé cuál. Entonces, el rollo del idioma es como no sé, es como las antenitas de las hormigas, es como las de estas que hacen los pandilleros, ¿no? De que si te sabes las señas o no te las sabes. Entonces, yo siempre quiero pedirle a la gente que haga todo por hablar los dos idiomas, los dos o tres o cuatro, pero hablarlos bien, con seguridad. Más que nada, no es así sin el acento, es con seguridad. Muy bien. No sé si, Javier, quieras comentar algo. Sí, claro, con todo gusto. En primer lugar, pues gracias por la invitación a participar en este interesante conversatorio y compartir el foro con Yareli y con mi amigo Cisco. Con respecto a lo que decía Yareli, yo estoy de acuerdo en que, entre otros factores, esta idea de que el papel que ha jugado la comunidad mexicana en el origen, el desarrollo, en la historia de Los Ángeles y en la construcción de la sociedad angelina no se corresponde con su prestigio y su reconocimiento frente a sí mismos y frente a otros grupos, es verdad. Y hay unos factores que explican eso, en mi opinión, y uno de los factores que mencionó Yareli es la narrativa. No tenemos una narrativa coherente, convincente y positiva. Claro, hay historias y los vimos en los otros dos conversatorios, ¿no? Ahí hemos estado siempre. Yo diría que la historia de Los Ángeles tiene DNA mexicano, sin lugar a duda, pero no lo reconocemos ni nosotros mismos y mucho menos nos reconocen los de afuera, las otras comunidades. Entonces, en esta narrativa sí es importante, junto con otros factores, porque necesitamos que los cineastas, como Yareli, como todos los que estén, como Santiago, que nos está escuchando ahí, creen historias, no una historia, como decía Yareli, muchísimas historias, porque ha sido muy variada el papel que ha jugado la comunidad mexicana a lo largo de la historia de la sociedad angelina y todas las aportaciones que ha hecho, a veces menos, a veces más en un ámbito, menos en otro ámbito, pero es muy rica, ¿no? Somos parte del DN de esta sociedad y la narrativa es clave. Tenemos que saber, para nosotros mismos primero y después para los demás, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, qué hemos aportado, todas esas cuestiones que no hemos resuelto. Por eso tenemos este conversatorio. Este conversatorio para mí es la prueba de que no tenemos bien claro eso. Bueno, y sabes que fue muy interesante el conversatorio 2, el de los mexicanos y españoles, el encuentro continúa, porque mencionaron, para sintetizar quiénes somos, que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Y no se van a imaginar, porque ahí mencionaron que lo había dicho Puente Leiva, el embajador Puente Leiva, en un foro en Argentina. Pero ya después Yareli Arismendi nos aclaró de dónde viene esa frase. Les voy a comentar que esa es obra de Sergio Arau junto con Botellita de Jerez, que lo cantaban, ¿o no, Yareli?
Así es, el verso dice, pinche Malinche, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Y eso fue, no me acuerdo qué dije, que era en 84, creo, 83, es de la canción de las más conocidas de Botellita de Jerez. Cuando conocí a Sergio, adoré estas letras, porque precisamente yo estando acá, yo decía, es que te tengo que presentar a todos los mexicoamericanos, chicanos y todo, para que tengan de dónde agarrarse para caminar con orgullo. Entonces esa era la mezcla, porque acá sí era muy, somos indígenas y Cortés no es nuestro padre. Y yo decía, pues ¿no qué crees? Sí es tu padre también, ¿me entiendes? O sea, ya aliviánate, ¿me entiendes? Agarra de los dos lados y párate con fuerza y todo este rollo que dije ahorita era el resumen era lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, ¿no? Que yo le quiero añadir ahí, lo Cortés no quita la Cuauhtémoc, my friend, porque también somos de acá ahora, ¿no? Exactamente. Y eso es importantísimo, porque si no nos reconciliamos con quienes somos, si no nos aceptamos, pues ¿cómo vamos a estar orgullosos de algo de lo que no sabemos ni qué somos? Entonces es, lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, somos mestizos. Y ahora me gustaría pasar con Cisco Pinedo, porque la historia de Cisco es muy interesante y me gustaría, Cisco, que nos compartieras cómo llegaste tú a este país. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Yo llegué aquí en el 1975. Mi padre estuvo viniendo a este país desde que era muy joven como bracero y eventualmente mi madre pues le dijo, o te quedas con nosotros o todos nos vamos a Estados Unidos. Entonces en el 75 se tomó la decisión de que nos veníamos a Los Ángeles. Y mi familia, somos de Jalisco, de un pueblo muy pequeñito, en las montañas que pegan ya casi con Nayarit. Entonces, pues somos prácticamente de la sierra. Entonces, cuando yo vine a este país, prácticamente para llegar al primer pueblito se tomaban como 5 horas caminando o unas 3 horas y media en caballo. Y de ahí, pues, llegué a Los Ángeles, al sur de Los Ángeles, en el cual no solamente no hablaba el idioma, pero pues lógico que el culture shock era bastante grande porque pues era una comunidad 95-96% afroamericanos y pues nosotros mexicanitos ahí en el mix. Entonces, bueno, pues así fue como llegamos a Los Ángeles. Pero tú no hablabas inglés. No, ni una palabra, ¿no? Pues si no había ni electricidad en mi pueblo, o sea, yo venía de la sierra prácticamente, o sea, no, para nada. Eso es interesante, pero entonces, así como identificamos con Yareli que una de las herramientas más importantes para poder ir conociendo este país e ir adaptándose fue el idioma, ¿qué herramienta fue la tuya para poder ir abriéndote paso en este país? Bueno, pues lógico que you either swim or you die, como dicen aquí los americanos, ¿no? Entonces, pues inmediatamente te tienes que adaptar, que tienes que aprender el idioma. Pero una de lo que a mí me ayudó muchísimo fue de que yo muy rápido comencé a trabajar en un pequeño taller de tapicería y me pude integrar de una manera a la comunidad y empezar a darme cuenta la necesidad del idioma. No solo la manera de comunicarte pues con todos los que están a tu alrededor, pero me empecé a dar cuenta de que si quería yo aprender un oficio, pues que tenía que aprender inglés rápidamente a la misma vez que tenía que aprender un oficio. O sea, que no solamente fue el trabajo arduo y comprometido, sino que también necesitabas el idioma. Claro, sí. O sea que eso era súper indispensable, ¿no? Sí, porque nosotros vemos a toda nuestra comunidad, muchos indocumentados
que ahora, hoy mismo pues son los trabajadores esenciales que están ayudándonos a salir de esta pandemia, a enfrentarla, y pues no hablan el idioma inglés y tienen muchísimo trabajo, pero ese es uno de los retos que tenemos. Bueno, algo que nos pasa como comunidad es de que nos enfocamos en colonias muy pequeñas, entonces en esa colonia solo vivimos mexicanos. En mi caso, había, no sé, 15 familias en South Central que éramos mexicanos y pues esas 15 familias se juntan entre ellas y hacen su vida social entre ellas y no buscan mucho, especialmente los padres, ¿no? No buscan la manera de aprender el idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos son los primeros en aprender el idioma y entonces los padres usan a los hijos como el vehículo para poderse comunicar en la comunidad, para ir a abrir una cuenta de banco, para hacer todo lo que se hace. Y entonces, pues digo, desafortunadamente eso es algo que trabaja en nuestra contra. Claro. Y por eso nosotros desde el consulado estamos promoviendo que haya un diálogo intercultural y también intergeneracional. Y en ese punto, Javier, me gustaría que comentaras, y ahorita regreso a ustedes, a Cisco y a Yareli, pero Javier, tú cuéntanos tu experiencia de cuál ha sido el recurso, la herramienta de la que te has valido para poder navegar el sistema en Estados Unidos. Sí, bueno, por lo que dice Cisco, me queda claro que Cisco es un caso exitoso y un mexicano que aparte de convertirse en un empresario exitoso, además por sus iniciativas filantrópicas que a lo mejor vas a tocar más adelante, ¿no? Así es. Supo exactamente cómo engarzarse en la sociedad y cómo hacer comunidad, para hacer alusión al título de nuestro conversatorio, de una manera exitosa, ¿no? Cosa que yo creo que los mexicanos tenemos o sufrimos de un déficit de participación cívica, ya sea en las escuelas, en los clubes sociales, en los think tanks, etcétera, en muchos ámbitos, en Hollywood, por ejemplo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en mi caso? Yo cuando llegué acá ya como empresario, no tengo la trayectoria que tuvo Cisco. Yo llegué a abrir una empresa y lo primero que encontré es que había mexicanos por todos lados. Casi la comunidad mexicana desde la Ciudad de México, donde vivía antes de venirme para acá, es invisible. Y fue un shock también decir, pero sí hay mexicanos por todos lados. La ciudad, yo me siento como mexicano aquí, esto es parte, yo me siento aquí. Pero empecé a hablar con muchos de ellos y nadie se conocía o se hablaba entre sí. Fue aquella ocasión en que los invité a un desayuno. Vamos a juntarnos, a desayunar para conocernos. A lo mejor hasta hacemos negocio entre nosotros. Y eso por ahí a principios del año 2000, 2001, por ahí. Y aparecieron 36 empresarios. Algunos de ellos ya se conocían, pero en la escala grande de Los Ángeles había muy poca interacción entre ellos. Y creo que sigue habiendo todavía muy poca interacción. Eso fue como nosotros, desde la perspectiva empresarial, empezamos a crear comunidad. Y esa fue la historia de cómo llegué a Los Ángeles y cómo empezamos lo que hoy es la Asociación de Empresarios Mexicanos. Claro, y aquí hay un comentario de Stephanie que nos dice que los mexicanos tenemos que exigir lo que nos toca, pero precisamente es eso. Si no construimos esa comunidad y esa fuerza entre nosotros, ¿cómo vamos a exigirlo? Es como estuvimos viendo en nuestro primer conversatorio, en el segundo conversatorio, desde el inicio de la construcción de este país, los mexicanos estamos presentes y no puede ser posible que no tengamos una presencia hoy real en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Entonces, algo está fallando ahí, ¿no? Sí, si me permites, Sí. Marcela, no sé si quieres pasar la voz. No, dime. Aparte del déficit que tenemos en cuestión de participación en organizaciones cívicas, también, como todo el mundo sabe y es de todo el mundo conocido, la participación política está muy baja, ¿no? Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles son cinco supervisores. Solamente uno de ellos es mexicano o latino, ¿no? Hilda Solís. Pero el condado de Los Ángeles tiene 10 millones de habitantes, de los cuales la mitad es mexicano o latino. Si nos vamos a Los Ángeles, una ciudad, un municipio de 4 millones de habitantes, con 15 concejales ahí,
3 o 4 son mexicanos. Si fuera la proporción de la población, 1/3 de Los Ángeles no es latino, es mexicano. Debería de haber mucho más representación allá. Y a nivel del gobierno estatal, igual, ¿no? 80 representantes en la Asamblea Estatal, 1/4 parte nada más es latino, en un estado de 40 millones, donde el 40% es mexicano, latino. Obviamente, cuando decimos latinos es proporcionalmente mexicano aquí en Los Ángeles. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué eso ocurre? Porque no participamos en las elecciones, ¿no? Consistentemente no, menos de la mitad de los votantes latinos que son elegibles para votar, no votan nada más el 47%, contra los otros grupos étnicos, ¿no? El caso de los blancos que vota el 65% más o menos, de los afroamericanos el 55% y de los asiáticos también muy por encima de nosotros. Entonces, pues tenemos lo que nos merecemos porque no participamos políticamente. Sí, Yareli, y fíjate que ahora lo que vayas a comentar, y me gustaría que elaboraras un poco en esta construcción del diálogo intercultural. Ok, o sea, de un poquito de lo que estaba hablando Javier, de que no participamos y todo esto, hay un amigo, Sergio Suárez, también tal vez lo conoces, Javier, porque él sí es empresario en Chicago y él sí participa en lo político, nos llevó a nosotros para que habláramos con la comunidad, para que salieran a votar y demás, ¿verdad? Y él tiene un término muy interesante que se llama, tenemos que acabar con nuestros pecados culturales. Y eso es, de alguna manera, cuando te oigo hablar, es esta relación que tenemos con las elecciones, con participar en el sistema al que no le creemos. Venimos de un país donde decimos, ¿cuál? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Y yo no voy a hacer de esos. ¿O qué? ¿O voy a ser un corrupto? O sea, voy a entrar a qué. Pensamos que todo se queda igual. O sea, cruzas la frontera para hacer todo diferente y tener una vida mejor, pero ya las estructuras, ¿me entiendes? No les crees. Entonces tenemos como que cambiar esa forma de ver, inclusive con el consulado. A mí me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de espacios y este tipo de conversaciones, porque no es lo que la gente piensa. Cuando piensan en el consulado, es como, bueno, voy a ir a ver si me dan el pasaporte. No conozco a nadie, pero a ver, porque no tengo conecte. Dices, no necesitas conecte, necesitas hacer una cita y en 2 horas te lo van a dar. ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿No? Es así como, todo es como un chisme, o sea, tenemos este bagaje cultural de que, no, entonces, no creemos en que nosotros somos el sistema, nosotros lo podemos cambiar. Entonces, eso, digo, realmente apunta de que te encuentres con gente que te dice las cosas no son como te las estás imaginando. Y eso, yo con Sergio, o sea, a partir de Un Día Sin Mexicanos, decíamos lo que necesitamos realmente a veces es un comité de bienvenida, ¿no? Como te voy a platicar cómo son las cosas acá. Y desde chiquito que vayas a la escuela, piensa en ser un presidente, piensa en ser un senador, piensa en ser, ¿mentes? Pero no, eso no es lo que le damos a nuestra gente, o sea, sentir que ellos pueden ser de los que cambian las cosas, ¿no? A nivel sistémico, pues, ¿no? No sé si eso es parte muchas gracias, Yareli. Y ahora me gustaría pasar con Cisco para platicar un poco del diálogo intergeneracional. Porque tú nos puedes contar, Cisco, de la experiencia que tú tuviste con tus padres cuando llegaron a Estados Unidos y de la experiencia que ahora tienes con tus hijas, que son mexicanas americanas y ellas se sienten tanto mexicanas como americanas. Sí, es algo muy... ¿Cómo has podido equilibrar y encontrar el punto de encuentro entre ustedes, entre abuelos, padres e hijos? Sí, bueno, Alba y yo yo no digo que con intención de que tengan las raíces que tenemos nosotros, así con una intención, pues, que digas tú, queremos que sean mexicanas. Simplemente que desde chiquitas hablábamos con ellas en español, porque en un tiempo, si tú querías ser aceptado en Estados Unidos, pues los papás que ya hablaban inglés te decían que no hablaras español,
que no te hacía falta. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a los niños no se les enseñaba a hablar español porque sentían que al no hablar español iban a ser aceptados en Estados Unidos. Y fue un error que se cometió muy grande. Y entonces, pues, nuestro interés era que ellas aprendieran el idioma y que participaran en nuestra comunidad y que se sintieran mexicanas, ¿no? No, hemos tenido la posibilidad de darles una educación a ellas y que puedan vivir en un lugar que a mí me hubiera gustado vivir cuando era niño, pero no al precio de que ellas perdieran su cultura. Entonces, pues sí, nos estamos muy orgullosos, Alba y yo, de que ellas se sienten mexicanas, aunque son unas gabachitas, ¿no? Son unas americanitas que han tenido una vida americana, pero culturalmente súper mexicana. Claro. Y déjame preguntarte otra cosa, Cisco, y ahí quiero ir al terreno de la filantropía. Dime tú cómo visualizas a los mexicanos, porque en una ocasión tenía yo una conversación con alguien y decía que los mexicanos somos muy solidarios entre nosotros y nos ayudamos mucho. Sin embargo, también hay otra corriente de pensamiento que dice que no es cierto, que es cada quien se va haciendo y solos han salido adelante. Y también hablábamos de que más bien esa solidaridad o ese sentido de comunidad es episódico. Es decir, solamente cuando estamos frente a una crisis monumental, como por ejemplo el temblor en la Ciudad de México en el 85 y el que acabamos de tener el año pasado, más bien en el 2018. ¿Y qué experiencia tienes tú? Si eso es cierto, ¿cómo te viene a ti la vena filantrópica? Porque tienes dos organizaciones, o sea, tú vienes, como dices, en tu pueblito, no tenías idea de lo que estaba pasando aquí, vienes, empiezas en este taller de tapicería, no sabías inglés y ahora eres un empresario exitoso, pero aparte tienes dos organizaciones filantrópicas. ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, de la manera que yo lo miro es de que cuando tú vienes a este país, yo lo miro en mi padre, lo miro en mis tíos y lo miro en la comunidad. El primer objetivo es darle una mejor vida a tu familia y a tus hijos. Y entonces el enfoque es bastante enfocado en eso. Y como mucha de la gente que viene de provincia, entonces darle una mejor vida a tus hijos es simplemente de que hablen inglés y de que les estás dando de comer. Entonces, esa mentalidad, pues, está muy arraigada en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un mexicano llega a tener éxito? Pues el éxito es un poquito reflejado en le estoy dando mejor vida a mi familia. Y entonces, pues como que no te enfocas mucho que la comunidad es, si creas una comunidad sana y una comunidad que te sientas parte, pues es parte de dar una mejor vida a tu familia. Yo, por la parte de Meta, que es la fundación para que damos becas a niños de bajos recursos en la comunidad latina, yo siempre le digo, cuando voy a pedir dinero por ello, le digo, mira, tienes dos opciones. O nos das dinero para que estos niños tengan una mejor vida, o estos niños van a ser los que te van a ir a robar a tu casa. O sea, tenemos dos opciones, o crearlos unos buenos miembros de la sociedad, o igual vas a lidiar con ellos eventualmente, no de la mejor manera, pero lo vas a lidiar. Entonces, bueno, pues ahí hay una, pues yo le diría layers, ¿no? Un montón de niveles en los cuales, sí, capas de la cual no tenemos esa cultura de participar.
yo, en una ocasión te lo mencionaba yo a ti, de que el 90% del dinero que yo recaudo para Meta viene de gente no latina. O sea, gente americana, gente judía, de todas partes del mundo. Pero los mexicanos, pues no está dentro de nuestra cultura. No sé si es por la falta de confianza que tenemos en el gobierno del que venimos, normalmente, que sentimos que el gobierno toma ventaja de nosotros y que esa es la manera de que miramos que ese dinero no se va a usar adecuadamente. Y es posible que sea eso, ¿no? Pero es cultural. Pues, lógico que como comunidad tenemos que superar eso eventualmente, porque es la única manera de que podemos ayudar al que viene de abajo, ¿no? Exactamente. Y muchas gracias, Cisco. Entonces, regresando a Javier, con lo que acaba de decir Cisco, ¿cuál es tu punto de vista respecto a eso? Porque decíamos que somos muy generosos los mexicanos, mi casa es tu casa, pero ¿por qué no damos ese salto, ese paso a la filantropía, ayudarnos los unos a los otros? Bueno, yo creo que sí tenemos un sesgo cultural en la manera en que navegamos la vida, más enfocado hacia resolver los problemas individualmente o a lo más apoyado en la familia, y no como el sesgo cultural de los americanos que tienden no a apoyarse en la familia, que no les haría mal, por cierto, sino más bien buscar a sus pares que comparten los mismos retos y problemas y aglutinarse. Recordarán que por ahí el famoso politólogo francés Alex de Tocqueville, cuando vino a este país que iniciaba a mediados de los 1800 y escribió su libro A Democracy in America, La Democracia en América, se sorprendía de que los americanos se agrupaban y se organizaban para cualquier cosa. Te decía, hasta para estudiar el dedo gordo del pie derecho tienen grupos, ¿no? Y es una tradición, pues, que ha permanecido en su cultura. Entonces, tienden a ese sesgo cultural de ellos a buscar sus pares que pueden compartir los mismos problemas. Nosotros, como decía Yareli, también tenemos este bagaje muy diferente, una programación cultural muy diferente, que tiene también una explicación. En el tema concretamente que me puse de la filantropía, hay una razón. Efectivamente, recordarán cuando el señor Warren Buffett le dio la mitad de su fortuna a la fundación Melinda and Bill Gates Foundation. Fueron los periodistas y le preguntaron, señor Slim, ¿ya se enteró de lo que hizo el señor Warren Buffett? ¿Qué? Le dio la mitad de su fortuna, ¿qué va a hacer? ¿Yo? Nada. Nada. Así le respondió, recordará, ¿no? Pero también hay una explicación, porque aquí las facilidades fiscales que te da el gobierno federal para hacer aportaciones, todas son deducibles de impuestos. Entonces, la realidad, lo que te está diciendo el gobierno, tú decides, en lugar de que me lo des a mí, tío Sam, dáselo a quien tú quieras y yo te lo tomo a cuenta de impuestos. ¿Qué pasó en México cuando lo del Teletón? Empezaron las gentes a acusar, no, es que cómo, los empresarios son unos ventajosos, o sea, son las reglas del juego que nos han hecho lo que somos. Sí. ¿Sí? Y cuando llegamos acá, pues nos cuesta trabajo entender que las reglas del juego acá son muy diferentes, ¿no? Esa es la interpretación que yo ahora daría, y a raíz de lo que dice Cisco, pues sí, yo invitaría a que aprendamos más, los mexicanos que estamos allá, cuáles son las reglas del juego, cómo puedo yo participar de la filantropía y beneficiarme, porque en lugar de dárselo al tío Sam, se lo doy a la fundación de Cisco. Exacto. Y así quedó bien con él, quedó bien con los niños que él está apoyando, y yo no sé qué van a hacer los burócratas del gobierno federal o estatal, a quién le van a dar el dinero. Mejor yo se lo doy a quien yo quiera, ¿no? Pero son reglas que hay que aprender, no llegamos acá ya con las reglas aprendidas, desafortunadamente, ¿no? Exacto. Pero fíjate que lo que estás diciendo es que nosotros venimos de un sistema en que aprendimos así, pero nosotros fuimos los que creamos ese sistema. Ese es el punto. O sea, no nos fue dado, estaba y nosotros aprendimos de ese sistema. Entonces, sería como una reeducación. Mira, insistimos, si me permites, adoptar las mejores prácticas. Lo que nos funcione, vamos a llevárnoslo. Y lo que nos funcione, pues no lo llevamos, ¿no?
pero también hay una reticencia de parte de México. Es que si vienen los gringos, no lo queremos saber, aunque sea bueno, ¿no? Eso es otra parte de la estructura mental que tenemos que romper. Adopta las mejores prácticas como lo hacemos en el negocio. Si a mi competidor le está funcionando algo, yo me lo robo y me lo traigo para mi empresa. ¿Por qué no? ¿No? Así entre los países, pero necesitamos pues relajarnos y no. Sí, bueno, ellos hicieron esto, está mejor que nosotros, robémonoslo. A lo mejor a ellos también les sirven muchas cosas de nosotros, como decía, el apoyo en la familia, ¿no? Todas las crisis de drogadicción y todo eso no tienen una red familiar que nosotros sí tenemos. Entonces yo creo que sí nosotros tenemos mucho que aportarle también a ellos, pero igual nosotros relajados, ¿no? Vamos a agarrar lo que nos sirva de ellos y adelante, ¿no? ¿Qué opinas, Yareli, sobre eso? Yo estoy muy de acuerdo. Es que el rollo es estar donde estás. O sea, no funcionar con reglas de otro lugar que funcionaba, que lo que te pasó cuando eras... Es como cuando vas a terapia, no se trata como de ir así profundamente a entender qué es lo que te está haciendo reaccionar ahorita, cómo estás reaccionando y cómo cambiarlo. Ah, bueno, es que tu papá te gritaba cada vez, es que... Lo entiendes y cambias, ¿me entiendes? Y es un poquito es eso, culturalmente necesitamos eso y necesitamos apoyos, digamos, no sé si es el trabajo del consulado o el trabajo de armar, yo digo, tengo la fantasía de hacer como una organización de no lucro, que aquí ya el non-profit, que sé que existe, ¿me entiendes? Para para sentarnos a platicar con gente en diferentes espacios que usualmente no platican todo es como chisme, ¿me entiendes? De qué hay, qué se puede, ya que no, basta ya de que es que a mí me dijeron, que no te digan, que no te cuenten, ¿me entiendes? O sea, ven a sentarte aquí y averiguar cómo se hacen las cosas en este país, al que ya llegaste, ¿no? O ya llevas un rato, o ya, digamos, hablabas de la cuestión intergeneracional. Yo creo que eso es súper importante, ¿me entiendes? Y que escuchemos a las generaciones más jóvenes, que son las que están en contacto con el diario Así se hace aquí, ¿me entiendes? Pero no cargándolos tampoco, como dijo Cisco, me gusta mucho hablar de esto, porque yo creo que el peso para el pobre chavo de ser el que tiene que dar la cara por los papás que no hablan inglés, ¿me entiendes? Y que tienen que hacer todo ese trabajo como si fueras el secreto, digo, te vuelves como el hombre o la mujer de la casa por el idioma. Entonces, siento que eso es tan importante. Yo quisiera inventar una forma fácil de aprender inglés básico en 4 meses, no sé, ¿me entiendes? Porque yo sé que la gente está muy ocupada con sus trabajos y demás, pero tienes que aprender el lenguaje para poder participar y para poder cambiar, ¿me entiendes? Lo que no te funcione y avisar qué es lo que no te está funcionando también, ¿me entiendes? Los City Council people, pues ahí están. Si tú no les vas a tocar la puerta y les dices, es que como lo está haciendo no es que usted no sabe cómo son las cosas. Aquí lo que funciona es la junta a las 2 de la tarde, no a las 5. Si no lo puedes decir, pues ¿quién lo va a saber? ¿Me entiendes? Y sí tiene que ser en el idioma, que ser en lo que sea. Y entonces sí siento que es una cuestión de educación, ¿me entiendes? Claro. Y de los que estamos ya acá, que ya caminamos bastante, pues hacer como una lista de las 10 cosas que cuando la gente esté aquí, que sea nueva, tiene que saber de ya. ¿Me entiendes? Sí, y mira, nosotros desde el Consulado General de México en Los Ángeles lo que tratamos de hacer es liderar con el ejemplo, porque precisamente esa desconfianza que hay en las instituciones, en los funcionarios, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya esa cercanía con la comunidad y que la comunidad nos vea y que vean que somos un ejemplo, que pueden confiar en nosotros, que se pueden acercar a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso es que queríamos hacer esta conversación de esta manera, sin tanto protocolo, sino más cercana con toda la comunidad, para que vean que sí pueden confiar en nosotros. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el embajador de Estados Unidos en México puede tener una cuenta en Twitter, en redes sociales, interactúa con toda la población en México y dice, me comí unos tacos, ahora viajé a Cancún a la playa,
y ahora estoy debajo de una palmera, digo, por decir algo. Pero imagínate que la cónsul en Los Ángeles diga, me fui a comer un hot dog aquí a Pinky's, ¿no? Van a decir, la cónsul anda yendo a comer tacos o hot dogs en lugar de estar en el consulado. O sea, sí hay como un prejuicio, ¿sabes? Porque ¿por qué me anda diciendo la cónsul que está comiendo un hot dog en lugar de estarme atendiendo en el consulado? Hay ahí una barrera, hay un prejuicio, y yo creo que eso poco a poco vamos a ir derribando eso para ser más cercanos a la comunidad. Sí, sí, sí. Pero a propósito de lo que están diciendo, y para mí es muy importante hacer esa sinapsis, porque yo veo aquí en Los Ángeles, pues distintas comunidades, ¿no? Las mexicanas está fragmentada y hay diversos núcleos, serían como las neuronas. Entonces, para hacer esa sinapsis entre neuronas, el material del que se va a nutrir ese enlace entre unos y otros, y ahorita lo apuntaban ustedes, es el bilingüismo. Creo que es muy importante que se hable tanto inglés como español, y aquí incluimos a los que hablan lenguas indígenas y que transitan de la lengua indígena al inglés, o que no hablan ni español ni el inglés. Eso hay que ayudar, ¿no? Entonces el idioma es básico, y el bilingüismo. La educación, es importantísima la educación, y ahí hablábamos, y hablaban algunos de los que nos están escuchando, de las personas que nos están escuchando, de explicar la historia de México en Estados Unidos. Y como decías tú, Yareli, va a haber un enfrentamiento, o sea, no va a ser fácil, pero entonces tiene que haber un elemento de respeto. Como lo hicimos en el conversatorio pasado, que muchos de los mexicanos se sienten indígenas y no reconocen su pasado español. Muy bien, te respeto, pero el 90% somos mestizos en México, y ese es un hecho, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber el idioma, la educación, el respeto, liderar con el ejemplo, las mejores prácticas, tanto de un lugar como de otro. Y entonces ahí me voy con Javier. Javier, para construir esa narrativa, con estos elementos, esta sinapsis que vamos a hacer, que se va a nutrir con estos elementos, ¿qué te imaginas que sería oportuno tener en Los Ángeles para poder construir esa narrativa? El consulado lo está tratando de hacer junto con los aliados, pero ¿se podría hacer algo más? Sí, yo creo que sí. De hecho, yendo un poquito al comentario que hacía Yareli antes, de cuál es el papel que le corresponde a los consulados, ahí yo veo como dos escuelas, ¿no? Unos que dicen, necesitamos muchísimo más apoyo de los consulados, del gobierno de México, para organizarnos, para ocupar el lugar que merecemos. Y otra escuela, creo que de entre los que me ubico, yo prefiero que sea de los grassroots, de abajo, que nazcan cívicamente de los ciudadanos. Y hay varios intentos, yo creo, que se han hecho a lo largo de los años. Uno es la Asociación de Empresarios Mexicanos, que nació, ¿no? Espontáneamente de los empresarios que empezaron a organizarse. La otra es esta iniciativa reciente de Fuerza Migrante del señor Jaime Lucero, totalmente, ¿no? Grassroots, cívica, ojalá que funcione. Y en ese tema de la narrativa, he escuchado ya de varias partes, y tú lo has escuchado, de hecho nos sentamos alguna vez a conversar del tema, y me traje aquí un trofeo, porque estábamos en esa mesa con un méxico-americano que no habla muy bien español, nosotros sí, y digo, es tanto, más allá del idioma, lo que nos une, es tanto más, porque estábamos en un restaurante, recordarás, italiano, cada quien ordenó, yo pedí mi platillo, y luego le dije al mesero si me traía una salsa tabasco, y me dijo, señor, aquí no tenemos salsa tabasco. Y nuestro amigo méxico-americano que no habla español, me saca esto. Aquí está. Aquí está tu salsa tabasco. No, con traje y todo. Yo lo que menos esperaba es que me diera una salsa tabasco él, ¿no? Entonces, eso me dio a mí la pauta de que compartimos muchísimo más. Y a ese propósito, él viene proponiendo, esta persona de la que estoy hablando, tú la conoces bien, embajadora,
un museo de México en Los Ángeles, ¿no? Siendo Los Ángeles la capital más mexicana de todos los Estados Unidos, más grande, como lo dijiste, fuera de la Ciudad de México, un museo que nos cuente la narrativa, pero un museo así de primer nivel. Estoy pensando en un museo tipo el Museo del Holocausto en Jerusalén, de primer nivel a mundial, ¿no? Que nos eduque a nosotros mismos y hacia afuera también a la comunidad, a los cineastas como Yareli. Cuéntenos 1000 historias, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo participamos? Eso por ahí me parece que sería la narrativa. No sé si respondimos bien la pregunta que me hiciste, Yo pero... creo que es muy importante tener un museo y que ese museo tuviera también un instituto de cultura como el que lo tienen los españoles. El Instituto de Cervantes es un ejemplo a seguir y yo creo que a México le hace falta un instituto mexicano en el exterior. Uh-huh. Y no sé, Cisco, te quisiera preguntar, ¿cómo ves esa iniciativa tuya como México-americano con tus hijas ya México-americanas? ¿Cómo qué les atraería de una iniciativa así? Oh, claro, digo, pues cualquier cosa que muestre nuestra cultura lo rica que es. O sea, cuando yo me miro en cualquier parte del mundo y digo que soy mexicano, o sea, te trata con tanto cariño, entienden mucho. Fuera de Estados Unidos, yo me siento más apreciado como mexicano que dentro de Estados Unidos. Y cuando lo digo de esta manera es la expresión de las personas, ¿no? Cuando le dices tú a alguien, si estás en Japón y le dices que eres mexicano, sale una sonrisa en la gente. Si estás en Europa, en cualquier parte de Europa, no se diga España, hay un gesto de alegría cuando les dices tú que eres mexicano. Entonces, tenemos tanta riqueza y tenemos tanto que ofrecer que de la única manera que mostramos esa riqueza ahorita aquí en Estados Unidos y en particular en Los Ángeles es por medio de la fundación, esa foundation, ¿no? No sé cómo se ya estoy medio gabacho yo también. No, o sea, la estructura, ¿no? Somos como la base de algo que estás construyendo. O sea, nosotros... Los cimientos. Los cimientos, esa es la palabra. O sea, el mexicano en Los Ángeles son los cimientos de esta ciudad. O sea, todo lo que se hace, estamos nosotros, las personas que lo estamos haciendo. Todos los makers que te puedes imaginar, todas las personas que fabrican cualquier cosa, somos los mexicanos. Cuando yo moví parte de mi empresa a Carolina del Norte, yo siempre hacía el chiste de que en Carolina del Norte el único mexicano era yo. Y estoy hablando de hace 20 años. Bueno, de 20 años ahora, en Carolina del Norte hay cerca de 2 millones de mexicanos. Entonces, y yo he tenido conversaciones con empresas que somos competidores, ¿no? Y ellos me decían, dice, la única razón que te estamos ganando es porque ahora tenemos a tu gente haciendo el trabajo y somos igual que tú ahora, porque lo miran como una gran ventaja de que el mexicano, pues, somos dedicados, somos artesanos de naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ofrecemos mucho y damos mucho. Simplemente que siempre estamos detrás de la cortina, ¿no? No estamos en el escenario, siempre estamos detrás del escenario. Entonces, cualquier cosa que nos permita estar en el stage, ¿no? Estar en el escenario, pues lógico que es lo que necesitamos como cultura y como la gente que somos que merecemos estar en el stage. Así es, y por eso es que esta serie de conversaciones se llama De víctimas a protagonistas, porque ya queremos dejar de ser víctimas. A lo mejor pasamos por la sobrevivencia y hemos sido sobrevivientes, pero ya es hora de que seamos protagonistas. Y precisamente lo que hablabas de los cimientos, en cada uno de los conversatorios les hemos compartido una línea del tiempo.
porque nuestra historia es nuestro gran cimiento. Es un gran cimiento que nos fortalece y nos da pues la capacidad de entender cuál es nuestra identidad y asumirnos como mexicanos, ¿no? Con toda esa historia. Y bueno, voy a pasar, porque ya va siendo tiempo, a las preguntas de todas las personas que nos están escuchando, que están compartiendo con nosotros este momento. Y bueno, sí, exactamente aquí dice, es fortalecer el cemento cultural que nos une. Y por eso el cuarto conversatorio va a tratar de la gastronomía, porque identificamos que además de que la ciudad de Los Ángeles nos une, la gastronomía también nos une muchísimo. Y es un elemento cultural muy importante. Y bueno, hablando del museo y del instituto, aquí nos dice Tacho Sánchez del Cervantes, ¿cómo consideran ustedes abrir un National Hispanic Cultural Center para estar unidos todos los hispanos, todos los latinos? Y yo creo que esta pregunta es muy importante porque nosotros desde el consulado, en nuestro Instituto de Cultura, cuando hacemos algún evento, nosotros no lo hacemos nada más para los mexicanos, también le damos espacio a todos los latinoamericanos. Entonces, ¿por qué no hacer un centro así? ¿Qué opinan ustedes aquí en Los Ángeles? A ver, Javier. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Es una institución latina o hispana en general que aglutina a todos los grupos? Hispanic Cultural Center. Bueno, ahí también hay una... dos escuelas de pensamiento. Polémica en que si somos latinos, hispanos. Por eso considero que esto de la educación, pero con respeto, es muy importante. Entonces, claro. ¿Cómo lo verías tú? Yo estoy a favor de la propuesta, pero yo creo que Los Ángeles es esencialmente de nacimiento mexicano. Sí. Entonces, podamos tener todo eso, centro hispano, centro latino, pero primero vamos a construir el Mexican Museum of Los Ángeles. Eso es, de entrada, nos lo debemos porque hemos estado aquí desde el inicio y hemos tenido participación, es parte de del DNA de la sociedad angelina y de la gastronomía mexicana, como bien la gastronomía angelina es mexicana, como bien lo dijiste. No sé qué opina Yareli y mi amigo Cisco. Yo estoy contigo, o sea, perdón que me abalance sobre este tema, pero sí me apasiona que sea mexicano primero. Tenemos que entender la historia de México con Estados Unidos. Tú sabes que en los libros de historia americana, o sea, estadounidense, no existe México. No existe. Hay un momento, The Mexican-American War, Remember the Alamo, punto, ¿no? Y dices, no puede ser, o sea, ¿me entiendes? Somos claves en la existencia de este país, en la construcción de este país, en este país dentro de México, etcétera. Somos vecinos. Entonces, aunque sí somos hispanos, somos latinos, somos hermanos latinoamericanos, hay que, o sea, reforzar lo mexicano y explicarnos qué es ser mexicano y qué ventajas tiene ser mexicano. Todo eso nos falta hablarlo. Antes de, el National Hispanic, todos juntos, tomados de la mano. Me encantaría que los mexicanos invitáramos a todos, a los españoles, a los latinoamericanos, a unirse en eso, porque somos en porcentaje, en tamaño y en fuerza, que debía ser que por el número que tenemos, los que debíamos liderar eso. Y entonces eso es una responsabilidad, no es así como de, ay, nos toca a nosotros, es mucha responsabilidad. Pero yo creo que nos las tenemos que tomar y echar encima, porque, y que sí seamos mexicanos, no con el grupo de los latinos nada más, porque somos el 70% de los latinos. ¿Entiendes? Y eso no es grosero, porque ya sé lo que está pensando la gente. Ay, qué grosera se van a sentir los guatemaltecos, ¿qué van a decir los argentinos? Ay, no, con los colombianos, todos juntos. Digo, no, espérate. O sea, ahora sí que como la mascarita del avión, primero tú y luego ayudas a todos los demás, ¿me entiendes? O sea, sí nos los merecemos, como dice Javier. Perdón que hable con tanta pasión, pero este sí es un No, tema. Está bien, eso es lo que queremos. Cisco, ¿tú qué opinas? ¿Tú que tus organizaciones ayudan a toda la comunidad latina? Bueno, sí, nuestras la meta se enfoca en
en chavitos latinos, ¿no? Que de naturaleza el 70-80% de los niños que reciben ayuda son mexicanos. Pero sí es un poquito abriendo el panorama porque la necesidad es muy grande, ¿no? Dentro de la educación. Y por la parte de Refoundry, que nos enfocamos de ayudar a la gente que sale de prisión a enseñarlos cómo ser artesanos y cómo hacer un pequeño negocio, pues ahí ya abrimos el panorama aún más grande, porque ahí no hay fronteras. Eso lo hacemos con cualquier persona que haya estado en prisión, tiene los mismos derechos y le damos la misma ayuda, no importa de qué cultura venga. Pero regresando al punto de México y de nuestra cultura, pues mi posición es de que es nuestra responsabilidad mantener la riqueza de nuestra cultura y la riqueza de nuestras familias y que en realidad somos un asset, ¿no? Somos un asset para esta ciudad y ¿por qué no ponerlo en donde se merece? Entonces, yo sí creo que hay un lugar y un momento para cada parte de las diferentes países y de las diferentes culturas, pero yo pienso que como mexicano, pues es nuestro deber poner nuestra bandera donde se merece. Y lógico, invitar a todo el mundo que después de que lo hagamos tan bien, que lo quieran hacer ellos para su propio país, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no posicionarnos como debe de ser y tener el orgullo de hacerlo porque nos lo merecemos y porque tenemos mucho que decir? ¿Y por qué no decirlo? Si me lo permites, embajadora, me estoy imaginando el Museo de México con todos los artesanos de Cisco Homes. Imagínate el museo que eso sería. Ahí está, wow. Maravilloso. Los preciosos muebles que hace Cisco. Sí, Gracias. pero sobre todo yo quisiera retomar el museo también como un centro cultural en donde se construya esa narrativa, en donde escuchemos a todas las voces, mexicanos, mexicoamericanos. Hace un ratito estaba Cisco y dice, ya me salió lo gabacho. Y si, por ejemplo, como dice, Cisco va a México, le van a decir, tú ya no eres mexicano, tú ya eres gringo. Y entonces vamos a empezar desde ahí. Vamos a empezar ahí a reconocer que él también es mexicano. Y es mexicoamericano. Y ya tiene otra identidad, pero que también tiene ese antepasado mexicano, ¿no? Sí, si me permites el comentario. Sí. Tú sabes que siempre he estado preocupado por la relación entre los mexicanos y mexicoamericanos. Es muy compleja la relación. Yo veo a nosotros los mexicanos que nacimos allá y que venimos acá en algún momento de nuestras vidas muy encasillado en nuestros propios grupos y no tendemos puentes, ya no digo a los mexicoamericanos, sino a los asiáticos, a los persas, a los chinos, a los coreanos, todos, ¿no? Y los mexicoamericanos también también muy enfocados en sus organizaciones locales, preocupados por México, pero tampoco hacen nada. Les preocupa X, Y, Z de México, pero tampoco hace nada mucho por mexicanos. Creo que hay un espacio, un área de oportunidad enorme para empezar a trabajar juntos mexicanos y mexicoamericanos con relación a los asuntos locales y con relación a los asuntos de México. Eso sería padrísimo, ¿no? Sí, y tenemos que construir comunidad, pero para ello hay que construir confianza. Correcto. Es muy importante. Entonces, nosotros desde el consulado tenemos que construir confianza. Ustedes desde la Asociación de Empresarios Mexicanos, construir confianza. Desde el mundo cultural y artístico, construir confianza. Desde estas fundaciones que habla Cisco, construir confianza. Es muy importante. ¿No creen? Sí. No, estaba yo, perdón que estaba un poquito aparentemente distraída, pero trataba yo de encontrar mi camiseta, que se las he enseñado antes, que yo me autodenomino a Mexican. Soy American Mexican. Si lo notan, la única diferencia es la R de American, ¿no? Le cambias la R por la X y eres a Mexican. Y le estoy tratando de mandar a Fabiola a ver si nos puede deleitar con esta imagen, porque
creo que nos haría bonito, o sea, tener imágenes, símbolos, etcétera, de la realidad aquí en Los Ángeles, aquí mexicanos en Estados Unidos. Porque somos otra realidad de México, pero somos extensión de México. Entonces, realmente sí hay que trabajar mucho, hacernos fuertes así. Claro. Es un buen título para una película, para tu próxima película, Yareli, A Mexican. A Mexican. Sí, pues sí. Sí, eso, fíjate que esa fue yo encontré ese término en 93, precisamente, cuando decidí, fui a hacer como Agua para Chocolate en México y no me sentí del todo mexicana, regreso para acá y digo, mira ya, no te hagas, o sea, eres esta tercera cosa. No eres ni gringa, ni mexicana, pero está bien, o sea, no hay problema. ¿Me entiendes? No trates te digo, hay que estar donde estás, o sea, con las reglas de donde estás. Y a Mexican es pues donde estoy, ¿no? Y donde mucha gente está. Y hablando aquí ahorita que les decía de construir esa confianza, también aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿y somos leales entre nosotros? Hablemos del factor lealtad. Muy buena pregunta. Cisco, Javier, Yareli, ¿quién quiere comentar? Bueno, yo creo que como cultura, o sea, como es algo que el mexicano tiene que es muy bonito, ¿no? Yo creo que somos muy leales. Si algo tiene mucho que decir la parte del negocio, o sea, de la parte de los empresarios en este país, es de que nosotros como mexicanos y como parte de la labor, pues en realidad somos muy leales, somos leales, somos fieles. Hay un gran cariño por nosotros. Y yo estoy hablando de la parte mirando de un empresario hacia la comunidad, que es el labor pool, si le quieres llamar, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor es un poquito un canal muy angosto, pero tenemos tenemos un poquito la fama de que nos gusta la pachanga, ¿no? Pero de que somos leales y trabajadores, tenemos el mismo posicionamiento, ¿no? De que somos gente muy trabajadora y muy leal. Javier. Sí, yo también, construir comunidad requiere confianza, generar confianza de unos a otros, de los individuos que participan de la comunidad, pero es algo que se construye. En cuanto a la lealtad y en relación con mi industria, por ejemplo, la industria, por ejemplo, del tequila, cuando llega alguien acá, dijo, yo prefiero venderle a los americanos porque es más fácil convencerlos a ellos de que cambien de Y a Z que a los mexicanos porque son muy leales a las marcas, ¿no? Sí, es un ejemplo muy vívido. Pues sí. Entonces, ya recapitulando, porque va a ser hora de cerrar con este conversatorio. Entonces hablamos el idioma, el bilingüismo, la educación, el respeto, liderar con el ejemplo, tomar las mejores prácticas de cada uno de nuestros países. El museo fue aclamado por todos los participantes, todo el mundo lo apoya. Yo creo que ese sería un buen punto de partida, tener esa iniciativa y empezar a trabajar en ella, sí, para poder construir nuestra narrativa a partir de ese centro, de esa iniciativa. Y bueno, otro tema que hablamos fue la gastronomía. Uh-huh. Y nuestro próximo conversatorio, tengo que anunciarlo, va a tratar precisamente del tema de la gastronomía como un elemento de identidad cultural. Así que el próximo, ahorita les doy la fecha, el próximo jueves 25 de junio, igual a las 6 de la tarde, va a ser nuestro conversatorio que se titula La cultura gastronómica como elemento de identidad. Y va a ser muy interesante también. Así es que, pues vamos a cerrar con algunas palabras de cada uno de ustedes. Les agradecemos todos los que trabajamos en el Consulado General de México en Los Ángeles. Yo soy ahorita
la cara que ven, pero yo no estaría aquí si no fuera por el gran equipo de trabajo que tengo en el consulado, específicamente la doctora Fabiola García Rubio, sí, que nos ha ilustrado, es una historiadora maravillosa, muy sólida, profunda, y también a Irving Coronel, que es su brazo derecho. Así es que, si quieren, comenzamos con Cisco, Javier, y terminamos con Yareli. Cisco. Oye, Marcela, pues muchísimas gracias por invitarme. Esto es una gran oportunidad de poder expresar mis sentimientos y mi orgullo de ser mexicano. Y claro, mi padre, cuando yo llegué a este país, me dijo que lo único que me pedía, que contribuyera, que fuera un contribuyente a este nuevo espacio, a este nuevo país del que yo venía. Y pues he tratado de que mi padre sea orgulloso de la manera, de lo que él me pidió a mí, ¿no? Entonces, pues aquí tratando de hacer lo mejor que se puede y poniendo mi bandera como mexicano y en la ciudad de Los Ángeles, que ya casi somos más mexicanos que cualquier otra cosa. Entonces, así es que, pues, aquí estamos. Y lo estás haciendo muy bien, Cisco. Gracias. Javier. Una disculpa, que no sé por qué me desconecté. No te preocupes. Son las últimas palabras para concluir. Sí. Sí. No, tu pues, mensaje. Ok, no, pues agradecer. Yo creo que Los Ángeles, la ciudad angelina, tiene DNE mexicano. Necesitamos trabajar en esos 3 sectores: participación cívica, participación política y en una narrativa más coherente, más positiva, para realmente llegar a tener el mismo reconocimiento público y prestigio que corresponde con nuestra herencia histórica, demográfica y cultural en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Javier. Vamos, ustedes en el sector empresarios, ahí hay que poner la primera semilla para empezar con ese museo. Estamos puestos. Vamos. Yareli. Yo me apunto al museo. Muchísimas gracias por este espacio, porque cuando no hay dónde, simplemente las cosas te las callas y se pierden o te carcomen. Entonces, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por toda la gente que está participando. Veo que el chat no es un comentario así como de, ¡ay, qué bonito! Hola, ¿cómo estás? Son realmente ensayos, ¿eh? Entonces, es cosa de leer lo que está diciendo toda la gente que nos está acompañando. Y les agradezco muchísimo. Santiago, sé que estás por ahí. Juntémonos para ver qué historias vamos a contar a la Hollywood Way, en grande, para que las oigan todos, ¿me entiendes? Porque ese es no somos un documental, no somos un reportaje, somos una gran historia épica y queremos ver a los protagonistas de esta historia que hicieron este país, que hicieron nuestro país, que hicieron el mundo, que tuvieron pláticas con todos los grandes que vemos, pero esas historias se perdieron. Entonces, ya no voy a estar llorando que se perdieron, las voy a ir a buscar y vamos a empezar a hacer realmente los guiones para que las gentes tengan acceso a decidir qué historias vamos a contar. O sea, para que no seamos así como que el pobrecito que llegó ayer, el refugiado, el inmigrante, no que tenga nada malo ser lo que eres, es simplemente que esas no son las únicas historias. Y cuando sí somos exitosos, de repente somos Americans, ¿no? Y dices, espérate, era Mexican, ¿me entiendes? Y era Mexican American, o sea, que no se te olvide, porque el éxito, pues se lo quiere quedar quien sea, ¿no? Pero entonces tenemos que nosotros cuidar mucho de nuestras gentes mexicanas que triunfan también y hacerles mucha bulla, porque se la merecen y nos va a funcionar para que todos estemos mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Yareli. Y bueno, me dice Fabiola que ahora sí va a venir la canción, a ver si es cierto. A ver, veamos. Si no, le dices a Sergio que venga aquí a cantarla. Aquí está la guitarra. Que la toque Sergio. Venga, Sergio. No, a ver, ponlas en tu... A ver, ponla. El micrófono es el acá, mi amor, el de la...
¿Se oye? Gracias. Eso sí, nada más nos vamos a quedar con lo de lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Lo anterior Ok. no. Otro es cultura popular. Lo otro es la ayudante del cocinero. ¿Cómo no? Eso. Gracias a todos. Ok.